más en el tintero. Y bueno, gracias al Señor. Pastora Alba, bienvenida a este conversatorio. Gracias. Como hijos de la casa y otros que están invitados, a veces queremos saber mucho de usted, ¿verdad? Pero a veces vemos la mujer formada, la mujer de frutos, ¿verdad? Pero no sabemos lo que esa mujer ha pasado dentro de sus procesos, porque no un proceso, sino muchos procesos. Entonces yo quiero ser muy puntual, ¿verdad? Y yo quiero que nos cuente un poco de usted y de su historia, brevemente. Bueno, mi nombre es Albaluz y se pronuncia completo porque es un nombre profético. Soy nacida en un hogar de 5 hermanos, que después al final llegó otro, pero cuando yo nací era la quinta. Por ahí dicen que no hay quinto malo. Sin embargo, fui la única que mi padre viajaba por su trabajo y fui la única de los 5 hijos en que mi padre estuvo presente en el nacimiento, porque en nosotros, pues, él por su viaje no estaba. Así que fue la única a quien él le escogió el nombre. Sí, y ese nombre proféticamente lo hizo Dios a través de él, y siempre dijo: no solo Alba, Alba Luz, por el significado que tiene el nombre. ¿Y qué ocurrió? Que cuando yo fui formada en el vientre de mi madre, ahí empezó mi primer proceso. Porque resulta de que mamá ya tenía 4. Y mi mamá era una de las mamás súper, hiper, mega dedicadas, perfeccionistas, a que todos sus hijos tenían que estar impecablemente vestidos, bañados y arreglados. Así que se imaginan lo agotada que ella estaba con 4. Y cuando yo llegué, ella no me esperaba. Ella no me quería. Es decir, yo fui rechazada por mi mamá. Desde ahí empezó mi primer proceso. ¿Por qué? Porque desde allí el enemigo me hiere con la herida del rechazo. Mi mamá hizo lo imposible para que yo no naciera. Intentó abortarme una y otra y otra y otra vez, pero ninguna le sirvió. Pero fíjense que el propósito del Señor estaba ahí y su palabra cumpliéndose desde que nosotros estamos en el vientre. Embrionaron mis ojos, aunque tu padre y tu madre te dejaron con todo y eso, yo te recogeré, ¿verdad? El Señor tenía grandes propósitos sobre su vida. Pero bueno, cuéntenos un poquito más, ya después que ya, cuando ya tenía un hogar, cuando ya tenía una familia. Bueno, nazco, está mi papá presente y mi papá me recibe con todo el amor y crea conmigo un lazo bastante fuerte. De ahí ellos conocen al Señor cuando yo iba a cumplir 7 años. Pero la herida del rechazo estaba allí. Entre mi mamá y yo había una barrera que yo no la entendía porque no sabía la historia, no sabía por qué, pero me era difícil acercarme a ella y a ella le costaba acercarse a mí. Pues sí, ya había pasado el momento del embarazo, ya había venido mi nacimiento, pero la herida estaba ahí. Y Satanás sabía que esa herida había llegado a mi vida. Y a través de esa herida de rechazo, viví muchos momentos en mi infancia de soledad. Porque aunque tenía un papá y una mamá que me atendía muy bien y un padre que me amaba, yo me sentía sola. ¿Por qué? Porque
Porque el espíritu de rechazo viene acompañado del espíritu de soledad. Y aunque yo no sabía a ciencia cierta qué me pasaba, experimentaba con mucha frecuencia, entonces era una niña triste. Era una niña triste y de alguna forma me sentía desamparada. Mi padre era un padre proveedor, pero emocionalmente ausente, porque se dedicó mucho a su trabajo. Entonces eso afectaba mi vida. Y estando en ese proceso de entender qué me pasaba, no había cumplido los 8 años, comienzo a vivir otro proceso y sufro una violación sexual que marcó mi vida, donde tuve mucho dolor y mucha confusión. No sabía cómo manejar eso. Y se asentó en mi vida la sensación de soledad y de tristeza. Porque cuando el enemigo tiene un plan, va siendo como una red que va tejiendo alrededor de nosotros para él pretender cumplir su propósito. Y así pasaron los años con esa herida. Y mis padres confundidos porque tampoco supieron cómo manejar el asunto, no estaban preparados, porque antes había mucho tabú y las familias no hablaban, muchas cosas callaban. Entonces, teniendo que vivir todo eso, no era fácil. No era fácil y crecí con ese dolor en mi corazón. Ya conocí al Señor, como le dije, ya recién mis padres habían llegado y empecé a asistir a la iglesia, empecé a recibir las enseñanzas de Jesús y yo seguí creciendo físicamente, pero el dolor estaba, la herida estaba allí. Y fue hasta grande cuando un día, buscando de Dios, lo encontré. Porque una cosa es crecer en el Evangelio y otra cosa es tener un verdadero encuentro personal con Dios. Y cuando yo pude tener ese encuentro personal con Dios, yo empecé a buscar y yo decía, Señor, tiene que haber algo más. Ya para ese entonces había sido maestra de escuela dominical, había sido líder de jóvenes, pero el dolor estaba ahí. Ya enseñaba, pero el dolor estaba ahí. Y le decía, Señor, tiene que haber algo más. Y en ese buscar más de Dios, pude conocer de lo que era la sanidad interior. Y el Señor puso en mi camino a la pastora Chela, que ustedes conocieron. Y a través de ella pude yo sanar esas heridas que Satanás me había hecho, me había proporcionado. Porque aunque los seres humanos proporcionan la herida, el plan es del diablo. Porque él, ¿qué quería? Impedir el plan y el propósito de Dios en mi vida. Entonces muchas veces intenté quitarme la vida. O sea, cuando digo intenté, no fue porque llegué literalmente a hacerlo, lo pensaba. Bueno, si yo vendiera un carro, si estoy en un edificio alto, decía, bueno, si ya me tiro de aquí, todo se acaba. Y yo dejo de sentirme como me sentía. Pero fíjense cómo el enemigo siguió actuando, ¿verdad? Para que la semilla, el propósito que había usted aún le detiene. Pero hoy, que ya usted ha superado ese tanto proceso, usted podría decir que eso le ayudó
como dice la palabra, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Usted podría decir, con todo lo que sufrió, con la adolescencia, la niñez, en soledad, frustrada, herida, usted podría decir, en los frutos que el Señor le ha permitido dar en el Evangelio, que eso le sirvió. Sí, por supuesto, totalmente. Me sirvió porque pude conocer a Dios como Padre, pude conocer su amor, pude experimentar sus cuidados. Y eso para mí fue fundamental, eso marcó mi vida para bien. O sea, pastora, que podríamos decir que ese proceso que usted vivió fue un entrenamiento. Sí, por supuesto, porque no solamente eso, desarrolló en mí una compasión por las mujeres heridas. Y Dios me entrega el ministerio de restauración para poder comprender el dolor de otras mujeres. Porque una de las cosas que Dios me decía en la intimidad, un médico oncólogo puede tener el conocimiento profundo de lo que es la enfermedad del cáncer, pero realmente quien tiene un cáncer es el que sabe cuánto duele, cómo se siente. Y yo hoy le doy gracias a Dios por haber vivido esos procesos, porque esos procesos primero me ayudaron a madurar, segundo me ayudaron a confiar en Dios. Y hubo un texto bíblico que Dios me dio en medio de esos procesos. Y el Señor me llevó a Isaías y me dijo, ¿sabes? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz y dejará de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Eso fue determinante en mi vida, porque nunca más volví a sentir el desamor de mi madre. Entonces le empecé a amar y a mirar a mi madre de otra manera, con compasión y con amor, porque entendí que ella no estaba preparada. Ya no la vi desde la herida, ya la vi desde el amor. O sea que sí, realmente podemos decir que cuando nosotros realmente recibimos el amor del Padre, es cuando realmente aprendemos a amar al otro. Claro, porque allí yo empecé a descubrir mi identidad, mi propia identidad, para qué había nacido. Y que todo esto había servido de entrenamiento para poder ayudar a otros. Pastora Andaluz, hoy, ¿qué podría usted decirle o decirnos a nosotras que probablemente algunas estemos pasando por algún proceso, un desierto, y creemos que todo se nos vino abajo y estamos de pronto sintiéndonos acorraladas, sintiéndonos maltratadas por el enemigo? Procesos que probablemente, incluso a veces, son por situaciones que nosotros mismos propiciamos. ¿Qué podría usted decirle a esas mujeres hoy con una voz de aliento y una palabra firme que les ayude a anclarse y a entender que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a Dios? Primero, que no se dejen vencer por el dolor y la desesperanza. Que encuentren su identidad en el Padre. Que disfruten del amor del Padre. Que se dejen amar por el Padre. Porque muchas veces cuando estamos en ese dolor, nos cerramos, como decía Camila hace un rato. Y yo con mi corazón cerrado no puede entrar ni puede salir nada. No sale el dolor, pero tampoco recibo el amor. Y yo lo que les digo es que no desfallezcan. Que si están pasando momentos difíciles, que si han vivido experiencias fuertes, busquen esa intimidad con el Señor. Busquen ayuda para ser sanadas, porque a veces solas no podemos. Y por eso Dios hizo las amigas, por eso Dios hizo los consejeros, por eso Dios nos pone en el camino la persona correcta en el momento correcto, para poder sanar, que no se den por vencidas. Porque Dios tiene un propósito. Y si mi propósito yo no lo he encontrado, yo
esa tiene que ser mi meta, encontrar mi propósito en Dios, porque mi herida no determina mi destino. Mi destino está en las manos de Dios. Amén. Amén. Después de todos los procesos que usted ha vivido, ¿verdad? Porque creo y estoy segura que no ha sido el único, de pronto hay otros más fuertes, otros menos fuertes, pero de todos esos procesos que usted ha vivido, ¿cuál fue el que la marcó más? Si danos detalles. Las pérdidas. Las pérdidas. Las pérdidas. ¿Por qué? Bueno, porque perdí un nieto que era para mí un hijo, y eso produce mucho dolor, ese proceso. Pero ahí aprendí a entender la soberanía de Dios. Y fui tentada en la fe, porque en medio de que estaba mi nieto Miguel Ángel en una UCI, Satanás llegó a tentarme a través de un hombre que no sé quién era, porque quien me lo presentó fue una vecina. Yo salía de la UCI, llegué a la casa a buscar algo para cambiarme y eso, y ella me llamó y me dijo: mira, le presento a este señor. Ah, ¿cómo está? Me dice que tiene un nieto hospitalizado que está grave. Yo le dije sí. Y me dice: si usted quiere, yo se lo levanto, porque yo trabajo con José Gregorio Hernández. Y yo dije: hay poder en la sangre de Cristo. Fui tentada. Satanás sabía cuánto yo amaba a Miguel Ángel. Pero mi fe está firme. Y mi fe no la puedo negociar, porque yo sé y tengo la certeza que mi Dios es el único Dios que puede levantar a los muertos. Y lo que salió de mi boca es que si el Señor quiere tenerlo con Él, prefiero que esté en el cielo y no que mi alma se vaya al infierno por yo buscar una brujería. Entonces, esa fue una de las pérdidas muy dolorosas, y pérdidas que he tenido profesionalmente, ministerialmente. Pero hoy le doy gracias a Dios, porque también puedo ver que la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, pastora, ¿cómo nosotros, cuando estamos en medio de esa situación difícil, podemos identificar si esa situación hace parte de un proceso para transformarnos? ¿Cómo nosotros podemos identificar? Nuevamente, en la intimidad con Dios. Porque fíjense, yo no sabía que había sido rechazada por mi madre, porque acuérdense que hay cosas que en la familia no se hablan. A mí me lo dijo el Espíritu Santo en la intimidad. Yo buscando mi sanidad, el Espíritu Santo me dijo que yo había sido rechazada por mamá. Cuando yo me senté y le pregunté a mamá, ella se sorprendió y dije: ¿y quién te contó eso? Y yo le dije que el Espíritu Santo. Y ella pues se avergonzó, porque la desnudez psicológica avergüenza. Pero ¿sabes qué? Aprendí también que es necesario. A veces no queremos contar porque nos da vergüenza lo que hemos vivido. Pero vale la pena vivir esa vergüenza, porque ahí conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Gloria a Dios. Un abrazo a Dios. Muchas gracias. Y el que quiera conocer otro proceso más, esto continúa. Puede ir al próximo conversatorio. Si alguien quiere hacerle una pregunta a la pastora, ella dice que está en disposición de contestar. Yo no quiero hacerle una pregunta. Sí, no, vale, gracias. Porque, así como ella encontró una chela, yo también encontré chela en ella. Amén. Y si no hubiera sido porque Dios la seguía mi camino, el diablo hubiera cumplido el propósito que tenía, porque realmente ya no había nada que hacer. Y gracias, que sea esta la oportunidad para recibir
tiempo para agradecer por haber estado aquí, por haber sido tan valiente de hacer ese proceso de santidad interior, por enseñarme a perdonar. Cuando usted me enseñó a perdonar, le digo, por favor, perdona. Una loca señora, ¿cómo se le ocurre yo la perdonar eso? De esa forma, con esa terapia. Vaya a consultar, peguera para allá en otra parte. Pero si no hubiera hecho toda la tarea, no pudiera estar de pie hoy y hubiera recibido ese regalo tan hermoso que me dio Dios como el mío. Entonces, gracias. Gloria a Dios, le damos aplausos al Señor, ¿verdad? Porque Él es el autor de todo, ¿verdad? Él nos prepara a su manera, como nos enseñó la pastora con la dinámica, ¿verdad? Yo le doy la palabra a mi pastora Alba Luz. Bueno, ahora se cambian los papeles. Ahora le hacer la entrevista y invito para aquí al panel a nuestra pastora María Inés. La recibimos con un fuerte aplauso. ¿Están cansadas? No, ¿verdad? Para nada. Bueno, esto, ahora es Por allá viene que no queremos escuchar los chistes. Bueno, la pastora María Inés Pedrosa es madre de 4 varones, casada, mujer de propósito, una guerrera del reino y es pastora juntamente con su esposo que nos visita en esta noche en el municipio de Tupá. Pastora, bienvenida. Gracias, pastora. Bueno, en esta noche queremos conocer un poquito más sí. Queremos conocerle un poquito más, saber de su historia de vida y sus procesos en el Señor. ¿Cuándo empezó su relación con Dios? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Primeramente a Dios, también a la pastora Alba Luz por invitarme a este espacio maravilloso, poderoso que yo sé que desde que comenzó Dios está sanando. Y me siento muy privilegiada, me siento acompañada. Tengo un equipo maravilloso, mi esposo, mi amada hermana y pastora Cindy también que me acompaña, mi espiritual Luisa, así que estoy muy contenta por esa compañía. Y bueno, pastora Alba Luz, pues me sorprendí mucho su testimonio porque pareciera que el Señor ella es, gloria a Dios. Pues bueno, María Inés Pedroso creció también en un hogar, una familia muy numerosa, rodeada de 12 hermanos, todos del mismo papá y la misma mamá. Crecí en un hogar católico, no fue cristiano. Mi papá adoraban al santo, a todo lo que se le atravesaba. Pero en medio de ese hogar y de esa familia, siempre estuvo algo en mi corazón y era que yo era diferente. Desde niña me encantaba adorar al Señor. Jugaba con mis hermanitos menores al pastor y a la pastora, a dejar que me distrae, se caía al suelo, yo me recogía. Y no sabía por qué jugaba eso, pero mi abuela, la papá de mi papá, era cristiana de muchos años atrás. Incluso mi papá se dio cuenta cuando yo me llamó pastora, por qué mi amor por Dios, las paredes de la finca donde crecí estaban marcadas con letreros como te quiero mucho Dios, I am loving Dios, y corazones marcaban los árboles de la finca, de un palo de mango, con letreros solamente con ese amor al Señor. Y era muy para mí, solamente tenía una edad de 5 o 6 años, y a medida que iba creciendo, me enamoraba más de Dios. Pero así como le sucedió a usted, a la edad de 7 años, empecé a vivir propósitos muy fuertes. También crecí y nací en medio de un rechazo. Una de mis hermanas le
gustaba mucho las fiestas y cuando yo nací, ella la interrumpieron la fiesta de carnavales cuando se dio cuenta que era una niña más. Y había otra niña más, yo no quiero más niñas, hermana. Pero yo no sabía sobre ese rechazo. Pero a la edad de 7 años viví un proceso muy fuerte y fue que cuando venía de la escuela con un compañero, que es un Volvo, una volqueta, que nos cerró la vía en una bicicleta y yo llevé la mayor parte. En ese accidente mi compañero alcanzó a saltar de la bicicleta, pero yo quedé atrapada en la barra de la bicicleta y gracias a Dios, porque Dios me estaba guardando, yo solamente sufrí un rasguño aquí en la frente, aquí tengo la cicatriz de ese accidente. Desde niña el enemigo intentó matarme y no solamente eso, sino que también a la edad de 8 años también fui abusada, violada en mi casa por un trabajador de la finca. No solamente lo hizo conmigo, lo hizo con mi hermana menor, la que me seguía. Y en medio del abuso, este hombre nos amenazó que si nosotros decíamos algo, él iba a matar a mi papá y a mi mamá. Nosotros crecimos con ese dolor y ese resentimiento, pero yo desde niña muy guapa. Yo soy de esa tierra, las mujeres son muy guapas allá en mi tierra. Y yo, a pesar de que estaba dolida y como dicen por ahí, ardida, yo le dije, yo voy a crecer. Cuando yo crezca, yo te voy a matar. Yo le dije así. Bueno, él trabajaba en la finca, pero en medio de esa amenaza nosotros tuvimos temor y nunca le comentamos nada a mi papá ni a mi mamá lo que nos había pasado. Crecí con ese dolor a la edad de 10 años, nuevamente otro accidente en la finca, un golpe duro en la cabeza, pensé que iba a quedar loca. Pastora María Inés, eso que usted me dice me lleva a pensar que, fíjense, una mujer guerrera, guapa, valiente, cómo el enemigo quiso usar esa valentía para ensuciar sus manos con alguien que no valía la pena. Así es. Pero en medio del dolor, solamente a veces es como querer desquitarnos eso, pero en realidad de dentro de nosotros eso creo que jamás seamos capaces de hacerlo. Y más cuando conocemos y tenemos el temor de Jehová, porque yo crecí en ese temor de Jehová viendo a una abuela entregada, apasionada en los caminos del Señor. Yo me levantaba a las 3 de la mañana y ahí estaba mi abuela hablando. Las 4 estaba mi abuela hablando. A las 6 de la mañana se paraba mi abuela y oraba. Y yo crecí viendo ese ejemplo de amor. Pero hermoso, yo decía, wow, qué valentía. Mi abuela tenía 90 años y leía la Biblia sin tenis. Bueno, yo tengo 43, ya como que sabes que se me da. Entonces, fue un ejemplo muy maravilloso que mi abuela nos dejó. Y eso nos dio valentía. Pero también, O sea, que el legado de tu abuelita cambió tu destino. amén, así es. Porque mi papá y mi mamá eran muy católicos. Y ellos, bueno, a la edad de 13 años, me comenzaron a llamar a las cosas de Dios, a ver la atención. Y una hermana mía se convirtió a Cristo. Y yo le decía, yo le contigo a la iglesia. Yo le puse a mi papá. Yo tenía que hacer de todo para convencerlo de que me dejara ahí. Y si tenía que lavarle los pies, si tenía que traerle el agua, cualquier cosa, pero papi, déjame ir, que viene a buscar una Biblia. Y eso, bueno, está bien, me dejo ahí, pero a tal hora tengo que estar ahí. Total que en medio de ese enamorar de Cristo me fui enamorando más del Señor. Y en una noche de vigilia, que mi papá me había dado permiso para estar hasta las 4 de la mañana, pero en el tiempo de antes, la vigilia a las 4 de la mañana apenas se colocaba un poco. En esa hora. Entonces, hasta esa hora yo tenía permiso de estar en la vigilia porque yo tenía que estar a las 4 de la mañana en la finca ordeñando las vacas con mi papá en el lugar porque yo veía las vacas en mi papá. Pero yo le dije, Señor, yo quiero de eso que esa gente está recibiendo. Yo quiero de ese mover.
yo quiero, ¿cómo hablan en lengua, Señor? Yo quiero eso. Y en esa noche, yo era muy jovencita, yo me propuse, yo le dije, Señor, me acordaré de esa oración que dice de Jacob, si no me bendices, no te vas, que no te vas, que no te suelto. Y yo dije, Señor, yo quiero de ese derramar de ese Espíritu Santo. O sea, esa noche pedías Yo por tu veía mi bendición. Y a mí no me importó si yo sabía que cuando llegara a mi casa, mi papá me iba a meter una limpia. Yo eso lo sabía. Pero a mí no me importó esa limpia. Yo seguí y esa noche yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. O sea, fue algo maravilloso. Wow. Algunos no creían, pensaban que yo estaba actuando. Y yo no estaba actuando. Eso no se actúa. Cuando llega el Espíritu Santo, eso no se actúa. Ya. Total, que yo salí llena de gozo de esa vigilia. Llegué a las 5:30 de la mañana a la casa. Pero cuando llegué a las 5:30 de la mañana a la casa, ya mi papá me estaba esperando con el perro porque la barra para lavar. Y la limpia me la llevé. Y no solamente desde las horas. Le digo, o tu Cristo o me obedeces a mí. Hoy te voy a poner en prueba. O sigues como cristiano o como evangélica o te vas de la casa. Ya una tía me había dicho, sobrina, cuando usted llega a la casa, su papá la va a echar por eso. Y recuerda lo que dice la palabra, que aunque padre y madre te dejarán, por todo Jehová te recogerá. Y así fue, y él me dijo, yo le dije, papi, yo no siento mucho, pero yo voy a decirle por Dios. Entonces te vas. Pero antes de ir, de tener una limpia, y me la metió. Una limpia me la llevé, pero no importa, pastora, valió la pena. Valió la pena, se ha limpio. Y total que ya mi tía me había dicho, yo la recibo en mi casa. Y yo salí ese día, recuerdo que de pronto da un poco de risa. No había maleta en ese tiempo, la maleta era el saco donde venía la sal para la vaca, ahí echando ropita y salí como el chavo del bollo de la casa. Y llegué a donde mi tía, y mi tía me dice, yo sabía que esto iba a pasar, pero tranquila hija, bienvenida, porque usted va a crecer en Cristo y Dios tiene cosas grandes para usted. Y a mí me profetizaban, me decían cosas, pero yo no entendía nada, porque cuando Dios marca a una persona con un propósito, hay procesos que tú vas a pasar en la vida, pero tú no entiendes por qué razón la estás pasando. Porque solamente Dios conoce nuestro corazón, solamente Dios sabe cuál es la formación que le da a cada, como usted lo decía, a cada barrio. Y eso fue algo tremendo que pasó en mi vida, la verdad es que desde ahí yo quedé marcada con esa llenura, con ese impero, me aparté del camino del Señor. Me aparté de los caminos del Señor. ¿Y qué ocurrió? No me fue bien. No me fue bien. Es muy incómodo cuando ya tú has conocido a Dios y te apartas. Tú no tienes paz. Ya aprendiste de Dios en ese momento. Que a pesar de que estaba apartada del camino del Señor, su palabra me perseguía, su propósito me perseguía. Y cuando ya tú conoces la verdad, tú vas a andar, pero tú no tienes paz. Y yo decía, Señor, si hoy llegas a mí, me voy a perder. No vayas todavía, Señor. Dame tiempo. Todavía no, Señor, dame tiempo. Una bailadita más. Sí, porque cuando nos apartamos de Cristo, hacemos bloqueo, cosas que nunca habíamos hecho, y hacemos el bochorno. Y yo decía, yo hablaba eso con mi hermana, yo decía, wow, cuando yo veo a una persona emborrachándose, bailando, haciendo el oso, y yo la veo y le digo, Dios mío, Señor, yo ese bochorno también lo hice, ¿sabes? Qué vergüenza, y me da por la cara, ¿verdad? Porque es así. Pero el mundo no conoce el amor de Cristo. Y cuando nosotros conocemos el amor de Cristo, el mundo no queremos cambiar eso. Por eso, el que no tiene a Cristo nos trata a nosotros de locos, de fanáticos. Porque no conoce a Dios. No entiende nuestra loquera. Así como tampoco, cuando ya estamos en Cristo, nosotros entendemos la loquera de ellos cuando se emborrachan y bailan hasta arriba de la mesa y hacen todo chulo. ¿Verdad?
Pero, Por ejemplo, como un día como hoy, viernes, era una discoteca. sí, y la gente dice, no, es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Te has oído Ah, eso, sí, verdad? sí. Ah, bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, que hoy teníamos una cita divina con Dios aquí. En ese tiempo de apartar los caminos del Señor, hice muchas bloqueras, muchas. Uf, sí, o sea, hice el desastre que nunca había hecho. Si venía viernes, sábado, domingo, y si había un festivo, todos esos días eran de garganta y de todo. Pero era un gozo pasajero, porque hay no había gozo. Porque ya yo conocía. A la edad de 21 años, bueno, yo conocí a mi esposo a los 18 años, pero a los 18 años se fue, después que me enamoró y me conquistó, se fue después de Cartagena. Se fue a vivir a San Andrés Córdoba, todos los años por allá. Allá tuvo una novia, la novia lo dejó y se acordó de mí. Pero yo no me quedo atrás, yo ya me tuve novio. Pero sabía de que había algo, o sea, había algo. Y volvimos nuevamente a los 21 años, tenía 21 años. A los 22 años me fui a vivir con él. Él me propuso matrimonio, yo no quise casarme. Porque yo le dije a mi papá, papi, que no se me pidió matrimonio, quiere que nos casamos. Me dijo, hija, el que se casa se divorcia rápido. Viva con él y si se entiende después se casa. Ese consejo me costó 6 años de oración. Ese consejo, 6 años de lucha, porque después que ya me fui a vivir con él y teníamos hijos, ya no se quería casar. Se cambiaron los papeles. No se quería casar. Entonces me tocó empezar a hablar con ellos y a ver el Señor que cambiara el corazón de mi esposo, pero que también me accediera a casarse. Y esos 6 años fueron fuertes, hasta que un día Dios lo tocó y le dijo, madre, me quiero casar. Porque ya sabías que vivir bajo el santo matrimonio te iba a traer bendición. Exactamente. Cuando nos casamos, no fue por lo que todos tuvimos los problemas que nunca habíamos tenido. Terrible. Porque el enemigo no quiere el propósito de Dios. Cuando nos casamos ya teníamos 2 hijos. Y en medio de la luna de miel, que es embarazada del tercero, buscando la hembra, porque son 4 varones que tienen. 4 hombres. Yo soy la reina de la casa y nadie me quita el título. Y en ese embarazo vivimos unas peleas. Él se fue de la casa. Y yo era muy sarcástica. A pesar de que ya me había reconciliado con el Señor, yo era muy sarcástica. Y de pronto de medio decir, mi amor, ¿qué te vas? Y yo le dije, ¿por qué? Mi amor, si se quiere y vayas, yo no me voy a aguantar. Y no era ni siquiera porque él me era infiel o yo a él, simplemente por terceras personas que se metieron en matrimonio. Ya que hablas del sarcasmo y tú lo viviste y hoy lo hablas con libertad, ¿cuánto daño crees tú que hace a una relación de matrimonio el sarcasmo? Mucho daño. Porque la palabra de Dios dice que las palabras suaves suavizan las relaciones. Y a veces nosotros no sabemos responder. A veces nosotros no sabemos hablar. No a veces es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Ya, y eso hace mucho daño. Y yo recuerdo que ese día, ese hueco, se fue de la casa. Demoró como 2 días perdido en la casa y yo llamé a la mamá, llamé a todo el mundo a saber y no sabía nada de eso. Ese día iba para él regresó a la casa. Pero ahí no terminó a saltar, no terminó a saltar y todavía más. Cuando regresa, como a las 2 de la casa, se fue como para que nadie se diera cuenta que si llega a la casa, armó una cajita de cartón y ahí se llevó la ropa, como si fuera la y nunca se me olvida, cuando me acuerdo de este testimonio, me acuerdo de un vallenato cristiano que habla sobre la cajita de cartón, no sé si ustedes lo han escuchado. Sí. Pues
Bueno, a mi esposa, gracias a Dios, no se la llevó el carro a la basura. Entonces, yo, cuando él regresa, yo le digo, vuelve el perro arrepentido, como si fuera para ti, y el ramo de la tierra. Más activo que la oreja. Dios mío, esta mujer de aquí, Dios pudo procesar muchas cosas con mi vida, porque a veces pensamos que las heridas vienen a nosotros, nos marcan y hasta ahí llegó. Pero a veces la herida solamente se cicatriza, pero no se sana. Cuando la herida se cicatriza y no se sana, cualquier toque que tú le das duele. Wow, así es. Cualquier golpe que tú te rozas, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de tener algún nacido, pero cuando el nacido se cicatriza y no se le ha sacado las raíces, cualquier golpecito tú chillas, tú gritas, duele. Sí, es verdad. Y en medio del hogar que yo crecí, de violencia, porque mi papá maltrataba a mi mamá le pegaba. Aparte de eso, fui abusada. Esto me llevó a colocar una barrera en mi corazón, a aborrecer a los hombres. Para mí todos los hombres eran iguales. Primero, fui abusada. Segundo, mi papá maltrataba a mi mamá. Y todo lo que veía era maltrato. Yo vivía en la casa de mi hermano y mi hermano era infiel a mi cuñado. Y también, o sea, y crecí en medio de ese papel. Y yo no entendía por qué yo era así. Yo no era así. Y a pesar de que llegué a Cristo, y a veces nos sucede como mujeres, que llegamos a Cristo, pero todavía no hemos entrado en ese proceso profundo de sanidad. Y yo tenía muchos años de estar en los caminos de Señor ya, porque ya llevamos con mi esposo más de 6 años viviendo, casi 8 años. Yo me reconcilié con la señora a los 22 años, apenas ya vivo, me reconcilié con la señora a los 22 años. Pero fue muy difícil porque todavía había una herida en mi corazón. Estaba reconciliada con Dios, pero no estaba sana. Y era lo que invadía mi mente y mi corazón, era que yo tenía que cobrar una venganza. Durante 21 años pasó, 21 años, yo guardé ese dolor en mi corazón. Hasta que un día Dios tocó esa herida, pero no la tocó solamente para sangrarla, sino también para sanarla. Wow, eso es enriquecedor. Sí, la tocó para sanarla. Y al lado de mi esposo, él no sabía por qué yo lloraba. Pero ese día llegó un ministro a la casa donde me congregaba en la carrera. Decía que hay una persona, una mujer, que fue abusada de mí. Pero esa herida solamente ha estado cicatrizada, pero no sanada. Y yo supe inmediatamente que esa era yo. Él estaba hablando de esa noche. Sí. 3 días duró mi proceso de sanidad y perdón, porque no solamente es sanar, sino perdón. Muchas veces nosotros decimos, yo perdono, pero el que merece me la paga. No estamos perdonando nada. Así es. Y lo que nos cuesta a todo ser humano es perdonar. Cuesta demasiado perdonar. Es fácil hacer el daño. Tú coges un árbol, comienzas a darle machete y resulta y pasa que el árbol le quedan las cicatrices de la machete. Y pasan los años y el árbol sigue con las cicatrices. Y las cicatrices sanan, pero que la cicatriz queda ahí. Así pasa en el corazón de toda persona que ha sido abusada, maltratada, violada, rechazada, engañada. Así pasa. Tal vez esa persona sana, pero hay que dar la marca. Pero ya no, cuando venimos a Cristo, ya no con el mismo sentido de que tiene para seguir llorando o lamentando, sino para testificar de que así como Dios lo hizo conmigo, lo hace conmigo. Amén. Así es.
No quiere decir que Dios no desperdicie ningún proceso. Yo no creo que sea ningún precioso más fuerte. Lo que dice Romanos 8:26, 28, que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en una versión IBE dice, la nueva versión internacional dice, que los que amamos al Señor, cada proceso es preparado para nuestro bien. Y hay una parte de ese versículo que dice que esto es conforme a lo que a su propósito han sido llamados. Wow, Y esa parte me encanta. y eso es determinante. Me encanta, pastora, porque mucha gente habla la primera parte, pero no dice la segunda. Y no todos son llamados. O muchos son llamados, pero pocos están. Sí, totalmente. Y cuando hay un llamado para una persona, para una mujer, para un hombre, cada proceso es determinante en tu formación de tu llamado. Cada proceso. Para mí, los procesos son los parciales que te ayudan a pasar cada semestre en tu universidad de fe. El que no pasa el parcial en la universidad, no pasa. Así Y es. si lo perdemos, nos toca volver a repetir el proceso. Así es. Por eso es que la Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Exactamente, lo dice Romano. Así que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Y a veces no estoy llorando, pero porque no debería hacer la pregunta ¿por qué a mí? No es que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿por qué razón estás permitiendo esto? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, ¿y en qué momento tu esposo empieza a darse cuenta de que dejas de lado el sarcasmo? Bueno, en esos años que yo convertí a Cristo, él me tocó a 10 años para que él no quería nada de la cosa. Decía, la América eres tú, yo no, déjame a mí acá. Hizo una lucha terrible. Cuando él llegó a los pies de Cristo, ya después de 10 años, yo no me di cuenta ni en qué momento él levantó la mano para decir que se bautizó. Porque cuando Dios obra, nosotros no nos la jugamos. Y yo recuerdo tanto que le daba el Señor para que él llegara. Y cuando lo trajo, yo no me di cuenta en qué momento Dios empezó a hacer tantas cosas en su vida. Pero hubo un momento de mi vida, y hoy le digo a las mujeres que están aquí, que yo tuve que ser confrontada a través de mi esposo. Porque él me dijo, ay, yo lo siento mucho, pero tienes tiempo de salir a la iglesia, pero nunca ahora mismo ha sido limpio. Eso dolió, ¿no? Claro. Eso dolió. Pero yo entendí que no era él que me estaba hablando, era Dios. Y desde ahí yo empecé. Dios hablando a través de él. Yo empecé Para a confrontar. hacer diferente. Y dije, no, ayúdame. Sí, porque sucede algo. Muchas veces ni siquiera nosotras mismas podemos ver nuestros errores. Así es. Ahí yo tengo un dicho muy popular acá afuera y es que el ojo nunca ve para adentro. El ojo ve para afuera, ningún ojo ve para adentro. Y en medio de eso, Dios comenzó a hacer cosas, vivimos muchos procesos fuertes como matrimonios. Aún estamos en Cristo, yo lo llevé y lo demandé. O sea, cuando yo, esa parte me la volví de testimonio, cuando yo salí embarazada en mi tercer hijo, que fue cuando nos casamos, tuvimos problemas que él me agredió por el chisme de una prima, yo lo llevé a la fiscalía. Había una mujer que estaba atrás de él, o sea, muchas cosas que lo vimos. Pero hay algo que tiene todas las mujeres, que la mujer percibe. O sea, la mujer percibe la maldad, la traición. Y recuerdo que ese día él estaba durmiendo y esa dicha mujer lo llama. Escuchen, mujeres, usted tiene que aprender a defender lo suyo. Y
solamente le quiero preguntar, yo le dije, Señor, yo le voy a hacer una cosa a usted. Y ahí estaba la Marina para. Dice, si usted está buscando marido, consígase uno. Porque en mí tiene dueña. Y tengo 2 hijos con él, si no saben, estoy esperando el tercero. Así que consígase uno, porque este no va a ser el futuro. Es de las mías. Ya, este no va a ser el hasta ahora, y no estamos pasando de un momento. Lo tenía demandado una fiscalía, maltratado. Estamos viviendo un momento y yo estaba peleando con mi esposo. A veces nosotras como mujeres, en el primer proceso, enseguida queremos abandonar el matrimonio. Y eso no es así. Hay algo que yo vi mucho tiempo antes de ser madre, y es que los hijos que crecen lejos de sus padres sufren mucho. Y porque el egoísmo entre el marido y la mujer solamente lo hace pensar en ellos y en los hijos. Eso conlleva a la separación y al divorcio. Pero hubo algo en mí que yo crecí viendo a mi papá y a mi mamá toda la vida. Mi mamá todavía vivieron 62 años hasta que la muerte los separaron. Y yo decía, yo me le voy a poner para atrás con mis hijos. Y no la viví fácil, hasta que yo de la viví muchas cosas en mi vida. Pero siempre luché y peleé con mi matrimonio. Gracias a Dios, para la gloria y honra de Dios, hoy somos una familia, un hogar, no perfecto, pero sí muy hermoso. Gloria a Dios. Bueno, yo le invito a usted ahora se pase adelante al púlpito y les dé ese consejo directo a estas mujeres que en esta noche han venido precisamente a recibir de Dios esa palabra que estamos necesitando. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ser un poco breves con la palabra, teniendo en cuenta de que el tiempo avanza. Gloria al Señor.